Bueno, entonces ahora vamos a ver la clase de herencia compleja y epigenética, que es la segunda parte con respecto a herencia. Habíamos visto herencia mendeliana. Yo les había dicho de que hoy en día ya se sabe que solamente un fragmento, dijéramos, de los caracteres siguen el tipo de herencia mendeliana. Se discute bastante que probablemente Mendel eliminó muchos caracteres que tenían otro tipo de herencias como los que vamos a ver acá en sus plantas, porque probablemente no le daban, ¿no es cierto? No le habrían dado, no habría obtenido los resultados que obtuvo. Bueno, a la herencia compleja se le llama herencia no mendeliana, y entonces obviamente es la herencia que no sigue los patrones descritos por Mendel. ¿Ya? Existen muchas causas distintas que van a explicar las desviaciones de las segregaciones mendelianas. En el momento, una vez cuando los patrones de herencia ya se comenzaron a entender, se comenzaron también a tratar de replicar los experimentos de Mendel, y rápidamente, ¿no es cierto?, los investigadores se dieron cuenta que había muchos caracteres, dijéramos, que no seguían estos patrones, los patrones descritos por Mendel. Entonces se empezaba a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que la situación era de la herencia era mucho más compleja de lo que se había propuesto. Dentro de los factores ya está el ligamiento, los genes ligados al cromosoma X, herencia intermedia, alelos múltiples, epistasis, poligenia y pleiotropía. Bueno, el ligamiento, no sé si han escuchado hablar de los genes ligados, ¿no es cierto? Es una asociación física entre dos loci, o sea, entre dos genes, y que está relacionada también con la recombinación en la meiosis. Cuando tenemos la meiosis, las cromátidas no hermanas, ¿no es cierto?, la cromátida del padre, una de las cromátidas del padre y una cromátida de la madre, van a recombinar. Eso quiere decir que se van a mezclar ciertos alelos, ¿ya? Sin embargo, lo que ocurre, ¿ya?, es que genes que están muy juntos van a, ¿cómo se dice?, a recombinar en bloque. Entonces uno va a encontrarlos siempre, dijéramos, siempre va a encontrar determinados caracteres fenotípicos que van a ocurrir, dijéramos, juntos, ¿ya? Vamos a encontrar eso. Entonces, y esto ocurre entonces, como les digo, porque mientras más cerca estén los genes, la probabilidad de que recombinen juntos es mayor. Y entonces a eso se le conoce como genes ligados. Y uno puede tener porcentajes de ligamiento, genes que van a estar completamente ligados. Eso quiere decir que siempre esos caracteres van a heredarse juntos, y otros que va a depender entonces, en la medida que se vaya alejando, puede ser que en algunos momentos la recombinación corte, dijéramos, ambos genes o no. Entonces vamos a tener como porcentajes también de ligamiento. Bueno, el desequilibrio de ligamiento está relacionado con este concepto, ya, de los genes ligados, de que no segregan de forma independiente. Ya es posible una frecuencia de recombinación menor al 50%. Por azar nosotros deberíamos encontrar una recombinación del 50% por probabilidad. Sin embargo, existen genes, ¿ya?, que segregan, tienen frecuencias de recombinación, por ejemplo, menores al 50%, no sé, 20%, 10%. Entonces eso va a depender, y eso hoy en día, como decía, uno lo puede relacionar con la cercanía física de los locus, ¿ya? Mientras más lejanos están,
más una probabilidad de que recombinen, ¿no es cierto?, separadamente. En cambio, mientras más cerca es que recombinen en bloque, ¿ya? Ya, los genes ligados al cromosoma X son genes que se encuentran en el cromosoma sexual. Y se puede observar este tipo de herencia cuando los cruzamientos recíprocos dan descendencias con diferente proporción de caracteres. Recordemos que una de las cosas que hizo Mendel, justamente, fue hacer cruzamientos recíprocos, ¿no es cierto? Que un carácter, primero en uno de los cruzamientos se encontraba en la planta femenina, y después el cruzamiento recíproco quiere decir que ese mismo carácter ahora se encontraba en la planta masculina. Bueno, eso mismo ocurre entonces cuando nosotros hacemos cruzamientos recíprocos para algún carácter y encontramos diferencias cuando el carácter, por ejemplo, lo tiene, en este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de gallo, el carácter lo tiene el macho o lo tiene la hembra, el resultado de la progenie es distinto, entonces podemos ver que estamos frente a un carácter que va a estar ligado, por ejemplo, al cromosoma sexual X. Bueno, en humanos existen muchos genes conocidos que se encuentran situados en el cromosoma X. ¿Ya? El cromosoma X es uno de los cromosomas más grandes de todos los cromosomas y es uno de los que tiene más genes. Se calcula que tiene como 1000 genes dentro de todos los... ¿ya? Así que es un cromosoma bastante importante, no solamente por la característica sexual, sino por la cantidad de genes que tiene este cromosoma. Y bueno, ¿cómo entonces se ve cuando en genealogías, cómo nosotros detectamos? Usualmente se hace con enfermedades, ya cuando nosotros vemos alguna enfermedad, vemos que tiene un patrón de herencia particular, entonces podemos asumir de que ese carácter se encuentra en el cromosoma X, por eso se le llama ligado al cromosoma X. Bueno, el criterio es que el fenotipo es más común en machos que en hembras, o sea, en mujeres, en hombres que en mujeres. Los hijos varones de un hombre afectado no suelen estar afectados. ¿Por qué no van a estar afectados? Obviamente porque el varón solamente entrega su X a sus hijas y su hijo hereda el cromosoma X de la madre, entonces él no va a estar afectado. Las hijas del varón afectado van a ser portadoras. ¿Ya? Como las hijas van a ser portadoras, los hijos de ellos, o sea, los nietos de este señor, van a estar afectados. Esa es una típica manera que se ve en las filogenias, por ejemplo, las enfermedades ligadas al cromosoma X, el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, es la hemofilia. La hemofilia, ¿por qué las mujeres no les da hemofilia? No es que no les dé, sino que para que una mujer tenga hemofilia tiene que ser recesiva, o sea, tiene que tener los dos X con el gen, dijéramos, mutado, en comparación con los hombres, que basta que tengan, como los hombres tienen solamente una copia, ¿no es cierto? Si el gen tiene alguna mutación, entonces ellos se van a ver afectados. Las mujeres, como tenemos dos copias, si hay una mutación, entonces vamos a tener el otro alelo que va a estar sano, por ejemplo, y no se va a producir la enfermedad. Por eso, y la probabilidad entonces de que una mujer tenga dos copias, dijéramos, afectadas, es mucho más baja. Por eso entonces se dice que la hemofilia es principalmente masculina, aunque pueden haber mujeres que tengan hemofilia. Ya, la herencia intermedia se llama dominancia incompleta y se da cuando los heterocigotos tienen un fenotipo intermedio. Y esto también Mendel es probable, la herencia intermedia se da mucho en plantas también, así que es probable que a lo mejor hayan habido caracteres que Mendel los haya eliminado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo el cruzamiento entre el dominante y el recesivo, no me va a dar la progenie como el carácter dominante, que es lo que habríamos esperado por Mendel, sino que me va a dar ¿cómo se dice? Un fenotipo intermedio. Entonces eso quiere decir que en realidad ambos caracteres no hay ninguno que es dominante sobre el otro, ¿ya? En el fondo, ambos caracteres se van a expresar, en el caso de las plantas, como les digo, es bastante común y es fácil visualizarlo también, por ejemplo, con el color de las flores. ¿Ya? Este es un caso ejemplo, la flor blanca con la flor morada,
tiene como descendencia una flor rosada, o sea, no es ni del fenotipo, dijéramos, no es de ninguno de los dos fenotipos. Después tenemos la codominancia, que es un poco parecida, pero tiene algunas diferencias. La codominancia, tampoco hay, en los heterocigotos tampoco hay un dominante y un recesivo. La diferencia con la herencia intermedia es que los caracteres fenotípicos no se mezclan. Y lo que ocurre en el heterocigoto es que presenta ambos caracteres. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, en plantas acá también tenemos las vacas, donde es posible apreciar el tipo de codominancia. En caso del color, por ejemplo, del pelaje de las vacas, es un tipo de codominancia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos las vacas blancas con negro, blancas con rojo, lo que estamos viendo es un heterocigoto que tiene ambos alelos y no hay ninguno que sea dominante por sobre el otro, y por eso se expresan ambos. Bueno, los alelos múltiples, claro, Mendel, como les decía, él trabajó, ¿no es cierto?, simplemente con 2 alelos para cada, dijéramos, fenotipo que le interesaba. Ya, por ejemplo, flor morada, flor blanca, no sé qué, no sé, planta alta, planta enana. Pero obviamente no funciona, muchos de los caracteres no funcionan así, y pueden existir entonces, tener más de un alelo o múltiples alelos para, dijéramos, para un determinado gen. ¿Ya? Un ejemplo en humanos es el sistema del grupo sanguíneo ABO, ¿ya? Que se pueden tener varios alelos. Y bueno, acá también tenemos un ejemplo, por ejemplo, el pelaje de los conejos, y en general el pelaje de los animales, ¿ya? Donde vamos a tener entonces distintos fenotipos, distintos alelos, quiero decir, que van a producir distintos fenotipos, en este caso distintos colores de pelaje. Ya, la epistasis es otro fenómeno que es bastante interesante, que también va obviamente a alterar las proporciones mendelianas, y se produce cuando la expresión de un gen se ve afectada por la expresión de uno o más genes heredados de forma independiente. Acá va a quedar más claro por ejemplo, cuando veamos el ejemplo, ¿ya? En el caso del albinismo. Bueno, el gen que causa el albinismo oculta el gen que controla el color del pelo. ¿Qué es lo que pasa acá? No es que los niños que sean albinos tengan un alelo de pelo blanco o de pelo muy rubio, sino que el problema es que el gen que tiene la mutación, ¿no es cierto?, para el albinismo es un gen de una enzima que se llama tirosinasa, no está relacionada directamente ya con el color del pelo. Sin embargo, esta enzima ayuda a cambiar el pigmento, ayuda a cambiar la tirosina en pigmento. Entonces lo que ocurre es que, independiente del alelo que va a tener la persona que va a tener albinismo, por ejemplo, puede tener el pelo negro, puede tener el pelo rubio, puede tener el pelo café, va a presentar siempre el mismo fenotipo, ¿no es cierto?, este pelo blanco, porque en este caso vamos a tener que la tirosina está encima de este gen, ya va a afectar la expresión dijéramos, del gen, por ejemplo, del color, ¿ya? O sea, puede afectar a diferentes niveles, ¿ya? En este caso, en realidad el problema entonces que produce es que, aunque el gen pueda expresarse, ya no se va a poder producir el pigmento necesario para el color, y por eso entonces va a ser, es independiente. Esa es la epistasis, ¿ya? Un gen va a afectar la expresión de otro. Y estos genes obviamente no van a estar relacionados, no van a ser parte de la misma vía metabólica necesariamente, ¿ya? Ya, la poligenia. La poligenia se produce cuando genes no epistáticos interactúan de manera aditiva para influir un rasgo en un fenotipo, ¿ya? Existen muchos ejemplos de caracteres poligénicos,
Una de las características es que muestran distribución continua, no tienen como otros rasgos fenotípicos, ¿no es cierto?, alelos fácilmente, o sea, quiero decir, caracteres fenotípicos fácilmente identificables. La altura y el color de piel y el color de ojos son ejemplos de herencia poligénica. Entonces, el color de piel, por ejemplo, que uno va a tener, o la altura que uno va a tener, va a depender entonces de la cantidad o de la dominancia de esa cantidad de genes, ¿ya? Que uno vaya a heredar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el color de piel, ¿no es cierto?, la piel más oscura, ¿no es cierto?, vamos a tener, son varios van a ser varios los genes, ya que van a estar relacionados con el color de la piel. Y va a depender de la cantidad de alelos dominantes que nosotros vayamos a tener, la cantidad dijéramos, el aumento, ¿no es cierto?, en el color de la piel. Y entonces, por eso entonces nosotros vamos a tener una graduación y no vamos a tener, al igual que con la altura, nosotros no vamos a tener en el fondo caracteres que vayan a ser, dijéramos, discretos. No tenemos caracteres discretos en la poligenia. Y ahí va a depender entonces de este juego de cuántos alelos dominantes en estos genes, ¿ya? Porque van a ser varios genes que van a estar implicados entonces en el carácter. Ya, la pleiotropía es lo opuesto a la poligenia. Ya, la poligenia quiere decir que vamos a tener varios genes que van a estar afectando, que van a estar produciendo un carácter fenotípico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la altura no es solamente un gen de la altura, sino que vamos a tener muchos genes que van a estar influyendo en la altura. Y entonces que seamos tan altos o no, va a depender de las dominancias, ¿no es cierto?, de esos muchos genes. Bueno, la pleiotropía es lo opuesto. Acá quiere decir que un gen es responsable de efectos fenotípicos de caracteres distintos y no relacionados. La poligenia, muchos genes afectan o están relacionados con un carácter. La pleiotropía, un gen, tiene diferentes efectos fenotípicos. ¿Ya? Un ejemplo es la fenilcetonuria, por ejemplo, en que un gen solamente va a variar la producción de una enzima, pero también va a producir deficiencia intelectual, problemas en la coloración en la piel, etc. Otro ejemplo es este que le puse aquí de los gatitos, donde, por ejemplo, este gen que se llama W produce pelaje blanco y sordera. ¿Ya? O sea, tiene dos caracteres, o sea, en el fondo afecta dos caracteres que pareciera ser que no tienen ninguna relación, como es el pelaje y la audición. Y la razón de esto sucede es que usualmente las rutas bioquímicas de los organismos están interconectadas y a menudo son interdependientes. Ya en realidad no funciona, las rutas metabólicas no funcionan de manera aislada, entonces un mismo gen puede obviamente ser parte esencial de diferentes rutas metabólicas, y si nosotros tenemos una mutación o tenemos cualquier cosa, entonces no solamente se va a afectar un solo carácter, sino que se van a afectar más de uno. Ya, eso era entonces con respecto a la herencia compleja, como les decía, ya, tener en cuenta entonces que además de los caracteres mendelianos o de la herencia mendeliana, existen todos estos otros tipos de herencia. La mayoría de los, dijéramos, de los caracteres se encuentran dentro de este tipo de herencia, o herencia no mendeliana. Ya, ahora vamos a ver otro tema que está relacionado con la herencia compleja, que es la epigenética. No sé si lo han escuchado mencionar, ¿ya? Y hace referencia en sentido amplio al estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en la determinación de la ontogenia o el desarrollo del organismo.
ya, o sea, desde el óvulo fertilizado hasta su senescencia. La epigenética en sí, como dijéramos, como concepto, es más amplio, no solamente pueden encontrar este concepto más amplio, ya como les decía, aquellos factores no genéticos. ¿Cuáles son los factores no genéticos? O sea, puede ser cualquier cosa. Entonces, la palabra epigenética a veces tiene un sentido bastante más amplio que el que lo vamos a usar acá particularmente, ¿ya? Para tener en cuenta eso. Acá nosotros nos vamos a referir ya los fenómenos que nos afectan la secuencia de DNA, pero sí varían la expresión, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros podemos tener, por ejemplo, cambios epigenéticos que van a afectar la expresión de nuestros genes. Si nosotros vamos y secuenciamos dos individuos, van a tener exactamente el mismo alelo, pero puede ser que la expresión de esos genes sea diferente. Entonces nosotros fenotípicamente los vamos a ver distintos, no vamos a poder ver ninguna diferencia cuando nosotros secuenciamos, porque las secuencias son exactamente las mismas, tienen los mismos alelos. ¿Por qué entonces tienen diferencias fenotípicas? Y bueno, se ha visto entonces que existen cambios en el ADN que no están relacionados con mutaciones en los pares de base que sí van a tener efecto en la expresión de los genes. Obviamente lo que nos interesa a la hora de ver los caracteres fenotípicos es cómo se están expresando los genes, no la secuencia. Eso es lo que a nosotros nos importa. Por eso entonces vamos a, dijéramos, bueno, entonces por eso la epigenética también ha tenido un boom muy importante en los últimos años, no sé tampoco tiempo, pero los últimos 15 años. Durante mucho tiempo fue complejo estudiarla, porque estudiar dijéramos, estos fenómenos que no van a afectar la secuencia, pero sí van a afectar la expresión de los genes, no era tan sencillo a nivel de laboratorio. Obviamente con el tiempo esas barreras, dijéramos, van disminuyendo, y hoy en día, dijéramos, todo lo que tiene que ver con los estudios epigenéticos está muy de moda, porque se ha visto que, obviamente, la herencia, dijéramos, basada solamente en mutaciones de DNA es una parte de todo lo que se vea. O sea, existen muchos fenómenos de herencia que son mucho más complejos. Y en realidad, antes anterior a que se entendiera lo que era la epigenética, no existía manera de explicar, por ejemplo, si yo veo, ¿no es cierto?, dos personas que tienen fenotipos diferentes y voy y secuencio sus genes y son exactamente iguales, no tengo cómo explicar qué es lo que está pasando ahí, ¿ya? Entonces, bueno, lo importante de la epigenética es que se ha visto ahora que estos cambios epigenéticos sí pueden ser heredables, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener herencia de generación en generación donde no hay un cambio en la secuencia. Bueno, entonces cada vez hay más antecedentes que confirman la existencia de mecanismos epigenéticos que permiten el traspaso de caracteres de una generación a otra. Eso quiere decir que tanto los hábitos de comportamiento como los riesgos de enfermar se pueden transmitir por vías independientes a la genética convencional. Y esto es bien interesante porque se empezó a ver, obviamente, como les digo, con el tiempo, de que había una gran cantidad de caracteres y situaciones, cosas, que no lograban explicarse por, dijéramos, la herencia convencional, por la genética convencional. ¿Ya? Y bueno, acá, y bueno, la herencia epigenética es bien importante, porque ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que las vivencias que tiene una persona pueden afectar, por ejemplo, acá, no sé, una exposición, ¿no es cierto?, a agua contaminada, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Ese efecto que va a tener en la persona puede generar cambios epigenéticos, por ejemplo, en las células germinales de esa persona. Esos cambios epigenéticos que van a producirse en las células germinales, ¿ya? Porque todo el cuerpo de la persona se está viendo afectado, van a pasar a la siguiente generación. Entonces la siguiente generación se puede ver afectada o puede tener los efectos, dijéramos,
de esa exposición tóxica sin haber estado nunca expuestos a, ¿no es cierto?, a los tóxicos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que nosotros podemos heredar ciertas cosas de nuestros padres, a pesar de que no nos hemos visto expuestos y que en realidad no tiene que ver necesariamente con cambios y mutaciones en los genes que ellos tuvieron, sino como, por ejemplo, experiencias de vida. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, se torna más, como decíamos, más impactante porque esa mujer no solamente está afectando en un cierto momento, ¿no es cierto?, a su hijo o hija, sino que en ese momento el feto, ¿no es cierto?, está desarrollando, por ejemplo, en caso de que sea un embrión femenino, va a estar desarrollando las células germinales en ese momento. Entonces, lo que ocurra en esa madre podría afectar técnicamente hasta la tercera generación, no solamente afecta a su hija, sino que afectaría a los hijos de esa hija, ¿ya? Entonces es bien impactante y eso ha hecho que sea bien interesante estudiar entonces estos fenómenos de herencia epigenética. Bueno, ¿cuáles son los principales mecanismos epigenéticos de la regulación génica? Y son 3, que es la metilación del DNA, la modificación de las histonas y el RNA no codificante, lo que se ha visto hasta el momento. La metilación del DNA es cuando en la base citosina se le añade un grupo metilo. Este es el grupo metilo que está acá. Y sucede que, bueno, la citosina entonces tiene esta capacidad de ser metilada. ¿Ya? Ahora, patrones en metilación, estos patrones de metilación pueden tener efectos, como decíamos, en la expresión del gen. ¿Ya? Entonces, un alto grado de metilación se asocia con el silenciamiento de genes. Entonces yo puedo tener un gen que puede ser dominante, pero si lo tengo altamente metilado, puede hacer que ese gen no se exprese y se va a expresar, por ejemplo, el gen recesivo. Por ponerles un ejemplo. Y ahí tenemos ¿no es cierto?, una diferencia de lo que nosotros estaríamos esperando de una herencia mendeliana clásica, pero ahora va a estar producida no por los otros factores, sino porque, por ejemplo, uno de los genes está muy metilado, entonces se silencia. Bueno, la modificación de histonas es otro tipo de herencia ya epigenética que también va a afectar entonces la expresión. Ya las histonas entonces son estas proteínas muy importantes que se encargan de cubrir el DNA y formar estos nucleosomas de tal manera que el DNA nunca se encuentre suelto y funcionan como una manera de protección. Bueno, estas histonas pueden ser modificadas agregando grupos acetilo, que es esta molécula de acá. Estas histonas modificadas pueden cambiar, dijéramos, pueden tener una diferencia ya respecto de las histonas no metiladas cuando el gen se tiene que expresar. ¿Ya? Para que el gen se exprese, la maquinaria, ¿no es cierto?, de la DNA polimerasa, o quiero decir de la RNA polimerasa, estamos hablando de expresión, ¿no es cierto?, tiene que acceder al DNA, y si tenemos esta modificación de las histonas, puede ser que la capacidad, ¿no es cierto?, el nucleosoma tiene que abrirse, o sea, tiene que abrirse para... se tiene que producir una conformación espacial diferente en las histonas para que la maquinaria pueda copiar la información. Entonces podemos tener que esta modificación de las histonas puede entonces silenciar, por ejemplo, un gen, impidiendo que ese gen se transcriba. ¿Ya? Y vamos a tener también un mismo ejemplo, que es lo mismo que ocurre con la metilación. ¿Ya? El efecto que vamos a tener, por ejemplo, es que no se va a expresar el gen, y ese gen no se va a expresar no por el alelo que sea, sino porque va a tener una modificación epigenética. Bueno, el RNA no codificante
son RNAs reguladores de la expresión génica, ¿ya? Que se conocen como RNAs de interferencia, ¿ya? Y son secuencias complementarias al ARN mensajero, y se van a unir y van a degradarlo, impidiendo que se traduzca a proteína. Este es otro tipo de regulación, entonces, epigenética. Vamos a tener el mismo problema de nuevo, ¿ya? Donde tenemos un gen que no se va a expresar. Entonces, siempre el efecto puede ser el mismo. Eso quiere decir que vamos a silenciar determinados genes. Ahora, el mecanismo de silenciamiento puede ser distinto. En este caso, el gen logra expresarse, logra crear el RNA mensajero. Sin embargo, vamos a tener estos RNAs pequeños que se van a se van a parear con el RNA mensajero, impidiendo que se continúe con el procesamiento. Y entonces nosotros no vamos a tener proteína resultante, obviamente. Y si no tenemos proteína resultante, ¿no es cierto?, es como si el gen no se expresara. Eso con respecto a la herencia epigenética. Existen otros fenómenos ya que también van a alterar las proporciones mendelianas. Uno de estos se le llama imprinting genómico. Y el imprinting genómico es un fenómeno en el cual un alelo es expresado diferencialmente dependiendo del padre o dependiendo del padre al cual el alelo es transmitido, ¿ya? Eso quiere decir que va a ser diferente si nosotros heredamos de nuestro padre o de nuestra madre. Ya, los mecanismos de imprinting son silenciación del alelo o cambios en el timing de expresión. Y el imprinting genómico es podríamos decir, es un tipo de modificación también epigenética, porque también dijéramos, el mecanismo por el que ocurre es agregando grupos metilos o metilando histonas, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, es considerado un fenómeno epigenético, ¿ya? Porque va a ocurrir independiente de la secuencia del DNA. Y el cambio en el fenotipo no tiene un cambio genético asociado. Eso que cuando digo no tiene un cambio genético asociado, el cambio de fenotipo no va a estar directamente relacionado con el alelo que nosotros vamos a tener, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que alelos maternales y paternales pueden tener un patrón diferencial de metilaciones en la fertilización. Esto hace que la sobrevivencia del embrión requiera del alelo proveído del padre que no esté metilado. Y en heterocigotos, para genes con imprinting, la sobrevivencia va a depender de la dirección del cruzamiento. A ver, les va a quedar un poco más claro acá. Ya, acá tenemos un ejemplo de un mutante con un gen con imprinting, ¿ya? Y va a depender del origen materno o paterno-materno del alelo y no de la secuencia per se. Eso quiere decir, tenemos un gen, ¿no es cierto?, que este es el IGF-2, ya que va a estar relacionada con el crecimiento en ratones. Si tenemos un ratón que es heterocigoto, obviamente, va a tener el gen del padre, va a ser normal, y el gen de la madre va a ser mutado. Bueno, sucede que en este caso, en este gen particular, el patrón de metilación está en el alelo materno. Entonces, en realidad no importa que el ratón tenga, ¿no es cierto?, el alelo mutado, porque va a tener el alelo paterno que se va a expresar y ese alelo no tiene la mutación. Entonces, el ratón no va a tener, ¿no es cierto?, problemas en su tamaño. ¿Qué pasa si es al revés? El alelo mutado ya se encuentra, es de origen paterno, y el alelo normal va a ser de origen materno. Como siempre este gen se va a inactivar el alelo materno, independiente de cualquier cosa, en este caso cuando el ratón, ¿no es cierto?, hereda el alelo normal por vía materna, va a quedar inactivado. Entonces, obviamente, el alelo paterno es el que se va a expresar. Ese va a ser el gen que va a tener la mutación. Entonces, el ratón va a tener, ¿no es cierto?,
va a tener un fenotipo diferente. Entonces, si nosotros secuenciamos acá, cuando nosotros secuenciamos en general, no tenemos la capacidad de ver los alelos. Nosotros vemos dos secuencias, pero no sabemos si es alelo materno o el alelo paterno. Lo único que vamos a ver es que vamos a tener dos ratones que tienen ambos un alelo mutado y un alelo normal, y solamente uno de ellos va a tener un fenotipo afectado, a pesar de que genotípicamente estos dos ratones van a ser iguales, ¿ya? Genotípicamente a nivel de secuencia, uno de ellos va a tener un alelo mutado y otro, ambos son heterocigotos, dijéramos, y ambos van a tener una copia del alelo normal y una copia del alelo mutado. Solo uno de ellos va a expresar un fenotipo, dijéramos, un fenotipo especial con respecto, y eso va a estar dado entonces por el imprinting genómico. Existen enfermedades, por ejemplo, existen enfermedades en humanos que también están relacionadas con estos patrones de herencia, y justamente va a depender de si el alelo mutado, ¿no es cierto?, una persona lo hereda por vía paterna o vía materna, el fenotipo ya que va a obtener es completamente diferente. Y para terminar, entonces, voy a mostrar algunos ejemplos de determinación epigenética. Un ejemplo de determinación epigenética es la determinación de sexos en reptiles y peces. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando acá estamos usando un término un poco más amplio, ¿no es cierto? Determinación epigenética, eso quiere decir que factores no genéticos van a influir en el fenotipo resultante. Bueno, la determinación de sexo en reptiles y peces no es genética como ocurre, por ejemplo, en mamíferos y aves. ¿Ya? Y en muchas especies de cocodrilo y tortugas, por ejemplo, el sexo del embrión va a depender de la temperatura a la que se esté expuesto el embrión. ¿Ya? En peces el sexo está determinado por la relación entre hormonas estrógeno y testosterona, que a su vez es controlada por una enzima que se llama aromatasa, ¿ya? Que convierte la testosterona en estrógeno. Y lo que pasa es que esa enzima ya puede ser regulada por temperatura. Entonces, por eso va a depender de la temperatura, lo cual ha sido bien interesante porque en el fondo he escuchado, ¿no es cierto?, algunos pensando, ¿no es cierto?, sobre el cambio climático, cuánto puede afectar el cambio climático, por ejemplo, la determinación sexual de los reptiles, teniendo en cuenta de que, dijéramos, por ejemplo, los cocodrilos o las tortugas, ¿no es cierto?, están acostumbrados, ¿ya?, a generar, por ejemplo, nidos de determinada manera para tener determinada temperatura de tal manera que no salgan todos hembras o machos. Con el cambio climático eso puede cambiar y puede hacer, por ejemplo, de que ahora entonces se produzcan solamente hembras o solamente machos producto de los aumentos de la temperatura. No sé cómo es exactamente. Otra cosa que también, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de que hay peces, ¿no es cierto?, que son capaces de cambiar incluso de sexo, ¿ya? Bueno, eso, obviamente dijéramos, el mecanismo debe ser más complejo, pero está relacionado, ¿no es cierto?, con estas enzimas, y entonces dijéramos, la determinación sexual no está codificada genéticamente en estos animales. Y finalmente, otro ejemplo es el de las abejas, ¿ya? Y que tiene que ver con la jalea real y la abeja reina. Genéticamente, una abeja reina y una abeja obrera son iguales, no son distintas. Lo que pasa es que la abeja reina fue alimentada con esta jalea real, que es ¿no es cierto?, este tipo de miel especial que hacen las abejas. ¿Qué es lo que pasa? Que dijéramos, esta jalea real, ¿ya?, es creada por las mismas abejas, va a tener ciertos compuestos que van a estimular la síntesis de la hormona juvenil en la larva. Y esta hormona va a retrasar la metamorfosis, permitiendo que la larva se desarrolle durante más tiempo, adquiera mayor tamaño y desarrolle ovarios funcionales. Entonces, cuando nosotros tenemos una larva de abeja, ¿no es cierto?, va a depender con qué la alimentamos, si va a terminar siendo obrera o va a terminar siendo reina. Si la alimentamos con jalea real, ¿ya?, entonces va a poder desarrollar ovarios funcionales,
Y en cambio, si no la alimentamos solamente con miel, ¿no es cierto? No va a desarrollar ovarios funcionales, va a ser más pequeña y va a transformarse en una abeja obrera. Y este era.